Presidenta, muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Primero, preguntarle qué mensaje le envía a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hace unos minutos se estaban manifestando aquí en inmediaciones de Palacio Nacional y ya se dirigen a la Cámara de Diputados. Pues que siempre ha habido diálogo. Hay mesas abiertas de trabajo. Recientemente estuvo el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, Leti Ramírez de Presidencia, con el gobernador en Oaxaca. Ha habido mesas de diálogo en Chiapas, en todos los estados. Entonces, pues no se entiende cómo si hay mesas de diálogo, incluso ha habido muchos apoyos como maestras, maestros, a los estudiantes. ¿Qué necesidad hay de esta manifestación? Además, a 2 días de la manifestación de la derecha, vamos a llamarle así. A propósito de esta movilización del sábado, presidente, el día de hoy Milenio publica un análisis realizado por la Central de Datos e Inteligencia Artificial de Multimedios, el cual arrojó que este movimiento de la generación Z está impulsado por 8 millones de bots, pero también también 9.5 millones de cuentas de personas se han sumado a este debate. ¿Qué lectura le da a estos datos? Sí, presidente? a ver si pones la nota de Milenio, está muy interesante. Sí. Reporte de Milenio, impulsan 8 millones de bots la marcha del 15N. Las manifestaciones en nuestro país son libres. Nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Si hay jóvenes que tienen demandas, que me parece muy bien que se manifieste. Ahora, el asunto aquí es quién está promoviendo la manifestación. A lo mejor hay personas que vieron en las redes y se suman porque a lo mejor no están de acuerdo con nosotros, jóvenes. Pero es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización, para que no utilicen a nadie. Pues podrá haber personas, y este es un país libre, democrático, que no estén de acuerdo con nosotros, o jóvenes que tengan alguna demanda o también que puedan tener una opinión distinta. A nosotros nos corresponde informar todos los apoyos que hemos dado a los jóvenes, cómo hoy los jóvenes tienen una beca en preparatoria, cómo tienen más opciones para ir a la escuela, cómo está Jóvenes Construyendo el Futuro y cómo vamos a seguir apoyando a todas las jóvenes y jóvenes de nuestro país. Pero de que alguien esté impulsando con las pruebas que da Infodemia esta movilización, y muchos no tienen nada que ver con la generación Z, nada que ver, sino más bien es un impulso promovido incluso desde el extranjero en contra del gobierno. Entonces es muy importante que se conozca esta información y qué bueno que Milenio saca 8 millones de bots. ¿Qué quieren decir los bots? Comprados, es dinero de cuentas falsas que impulsan una conversación para ver si promueven una conversación más orgánica o de personas reales. 8 millones, imagínense 90 millones de pesos entre octubre y lo que va de noviembre para impulsar una campaña en redes sociales. Presidenta, en otro tema, ¿qué avances le reportó el día de ayer el gabinete respecto a la reunión que tuvo con ellos, con los integrantes de su gabinete del Plan Michoacán? Vamos a presentarlo la próxima semana. Recuerden que presentamos el plan y dije cada mes vamos a ir informando cómo vamos. La próxima semana vamos a presentar cómo vamos a iniciar, con qué trabajos. Hoy van a estar el Gabinete de Seguridad en Morelia y en Uruapan, además de todo el despliegue territorial que tienen la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, los equipos de investigación, trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Michoacán y la Fiscalía del Estado. Van hoy y la próxima semana ya vamos a informar mes con mes qué acciones vamos a desarrollar. No, para que todo el mundo sepa que no fue un anuncio,
sino es un plan que se va a llevar a cabo. A propósito también de este tema, en estos momentos la custodia de la alcaldesa de Uruapan de Grecia Quirós está únicamente a cargo de la Guardia Nacional o también tiene policías municipales. Está la Guardia Nacional, no tengo conocimiento si además ahí tiene ella policías municipales, pero ella pidió apoyo y se le está dando todo el apoyo. ¿Cuántos elementos estarían apoyando en estos A momentos? ver si me ayuda el general secretario para informarme, o Omar, aunque van en vuelo, no sé si estén, pero les informamos con todo gusto. Ok, finalmente, presidente, el PAN ha propuesto, está planteando que si la revocación de mandato se realiza en el 2027, también se incluya a gobernadores. ¿Usted qué postura tiene de esto? Pues depende de los gobernadores y de las constituciones de cada estado de la República. Sería que cada entidad Pues sí, aprobara, cada entidad impulsara. tendría que definirlo, ¿no? Nosotros definimos lo que tiene que ver con la presidencia, ya que cada estado, ¿quién elige a los gobernadores? Pues el pueblo de cada estado. O la Ciudad de México definan si debe haber revocación en el caso de gobernadores. ¿Le parecería a usted una buena idea? Hay varios gobernadores que lo han planteado. Oaxaca, por ejemplo, Hidalgo lo ha planteado, pero pues depende de cada entidad. Muchas gracias, presidenta. Sobre el tema, a ver, el compañero. Vamos para acá. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco y Campeche hoy de Quintana Roo y de Grupo Cantón. Mire, sobre el tema de las lluvias, si nos puede comentar, bueno, hace tiempo vimos estas imágenes de lluvias pues en los 5 estados, en algunos de ellos pues eran imágenes impresionantes. Ver cómo van ahí las labores de reparación y en cuánto tiempo podremos decir que se va a volver a la normalidad. Ya prácticamente la limpieza en las ciudades más importantes y en las comunidades más importantes ya está lista. Por ejemplo, Poza Rica, Álamo, en el caso de Veracruz, El Higo, ya están completamente limpias. Todavía incluso se quedaron brigadas, en el caso de Veracruz tocó principalmente la Secretaría de Marina, brigadas porque todavía la gente sigue sacando cosas de sus casas para poder apoyar al municipio. Pero ya se está entregando, ahora sí que calle por calle limpia al municipio para que ya el municipio tome el papel que le corresponde de la recolección de la basura. Se sigue trabajando porque se hicieron centros temporales de acopio de basura, se sigue trabajando para llevar eso ya a los rellenos sanitarios de cada municipio, de cada región. Todavía hay algunos caminos que se sigue trabajando en Hidalgo y en Veracruz. En Veracruz son 3 comunidades muy pequeñas, pero que todavía se sigue trabajando para abrir los caminos. Y en el caso de Hidalgo son alrededor de 16 que todavía se sigue trabajando para poderlas abrir y estamos dándole seguimiento. Lo importante aquí, creo que es de resaltar, es que en un mes se entregó el primer apoyo, el domingo termina el segundo apoyo y entramos ya después al periodo de reconstrucción, reubicación de viviendas, reconstrucción de viviendas, reconstrucción de caminos, reconstrucción de sistemas de agua potable y drenaje y reconstrucción de escuelas y reconstrucción de centros de salud. ¿Se tiene un estimado de cuántas toneladas de basura se… ¿De cómo quedó? A ver.
Nada más sobre este tema, nada más para una precisión. ¿Tiene un estimado de cuántas toneladas de basura se recogieron? Sí, sí está la contabilidad. A ver si por lo menos Jesús Esteva se las damos en otra ocasión, porque la tenemos separada entre la tierra, el lodo que se movió de las carreteras, de los caminos, y también la que fue directamente en las calles o en los domicilios. Bueno, Muchísimos metros cúbicos de lodo, de tierra. Perfecto. Bueno, en otro tema, pues afuera del Palacio Nacional hay maestros de la CENTE, ya han intentado derribar las vallas, han intentado, pues, bueno, no todos, pero hay algunos que sí han estado de manera un poquito violenta. Preguntarle cómo va el diálogo con ellos, si se han podido acercarse a hablar, pues, ¿qué ha pasado ahí en este Pues tema? es lo que menciono, o sea, no se entiende. O sea, ¿cómo si hay una mesa de diálogo abierta? Se está trabajando en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en otros estados. Quieren utilizar la violencia para llegar a Palacio Nacional. Si está la mesa de diálogo, si se ha atendido muchísimas de las demandas que tienen, se ha planteado en el caso de la ley del ISSSTE, que ellos piden la derogación, distintas opciones, que seguimos trabajando en ellas, pues porque el recurso no está disponible para poder hacer esta derogación, pero se hizo el Fondo de Pensiones para el Bienestar y se está trabajando en otras opciones. En el caso de la reforma educativa ya planteamos que no va a haber ninguna imposición, que nos vamos a ir a discutir a la base de los maestros y maestras, escuela por escuela, para ver qué es lo que quieren los maestros para su evaluación de carrera magisterial, si es que así lo deciden. En fin, están las mesas abiertas de diálogo, de trabajo. Entonces, a ver, estuvieran cerradas las mesas, nos estuviéramos negando al diálogo, pues entonces a lo mejor pues nunca justificamos la violencia, ¿verdad? Pero una manifestación aquí en la ciudad. Pero si hay mesas de diálogo y se está atendiendo, ¿por qué esta forma de manifestarse aquí? O sea, que porque se requiere la derogación del ISSSTE, bueno, ya dijimos, no hay suficientes recursos, vamos a sentarnos a ver qué otras opciones para las pensiones de los maestros. Entonces hay una mesa de diálogo permanente, abierta en los estados. Entonces no se entiende la verdad. ¿O qué interés haya? Pues no sé. Y bueno, y continuando con este tema de la generación Z y hablando de las marchas, es preocupante que en redes sociales se estén viendo algunos posts de varias cuentas, incluso de comunicadores, que ya comienzan a difundir una especie de manual para derribar las vallas, dan el tipo de herramientas, sopletes, tipos de ácido para poder debilitar pues, los enlaces de las vallas. Obviamente, no sé si han investigado quiénes están detrás de estas cuentas, de esta imagen que quieren ver de un edificio de gobierno, de un Palacio Nacional en llamas. O sea, ¿cuál sería el llamado que les haría a ustedes? Bueno, es que por eso hay que juntar las cosas. O sea, vean quién está convocando, cómo se construyó la convocatoria. Porque incluso los jóvenes que tenían las cuentas de Generación Z se deslindaron de la manifestación. Repito, puede haber jóvenes que vieron en las redes y pueden tener alguna demanda, pero que sepan cómo se construyó la convocatoria. Entonces, si estos que construyen esta convocatoria después hay violencia en las manifestaciones, pues ¿cómo? O hay infiltración, porque en todo caso tiene que haber deslinde, ¿verdad? Porque no entendemos, o sea, ¿por qué en un país libre, democrático, abierto al diálogo hay manifestaciones con uso de la violencia? ¿Qué interés hay? Entonces, nosotros no vamos a caer en provocación. Por eso ayer dije, ¿por qué las vallas? Pues porque no queremos que haya un enfrentamiento entre policías y estos grupos
que les llaman del bloque negro, que utilizan estos artefactos peligrosos que puedan dañar a ellos o a un policía. Entonces es mejor que haya una valla, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones. Entonces sí habría que analizar estas cuentas que están llamando a la violencia. O sea, no se entiende. De hecho, algunas de estas cuentas fueron de… O sí se entiende, ¿verdad? Ajá, de Después comunicadores de que en un momento dado tuvieron pues beneficios de la época neoliberal. Bueno, no los menciono porque, bueno, ya algunos es de dominio público, pero ya para no estarles haciendo el caldo gordo, pero sí es preocupante que hagan este tipo de llamados o den estos manuales para ahora sí entrar y causar destrozos en Palacio Nacional. Ese sería por ese lado. Y bueno, pasando a un temas un poquito más amables, bueno, ya dos últimos temas para no agandallar el micrófono. Recientemente el SAT informó que en el marco del Día de la Certidumbre Fiscal 2025, pues se reconoció a México por su eficiencia en materia de certidumbre fiscal para grandes contribuyentes. Este premio se entregó el pasado 31 de octubre, en donde México obtuvo dos reconocimientos. Uno fue el primer lugar de antigüedad del inventario y el segundo lugar como jurisdicción que más ha mejorado. La verdad no menciono los nombres en inglés porque es bastante very bad mi inglés, pero pues que quería conocer su opinión sobre estos dos ¿De premios? A ver, otra vez. El premio se llama Antigüedad del Inventario, Age of Inventory. ¿Al SAT? Al SAT, exactamente. Todo lo que es en eficiencia para darse entendimiento. Sí, fue el que me enseñó Antonio el otro día, ¿verdad? De la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Exactamente. Sí, recibió el SAT un premio, exactamente. Sí. Y el segundo lugar por jurisdicción que más ha mejorado, ¿no? en esto que es en la recaudación de impuestos y, bueno, facilitar a los contribuyentes pues el poder Son muy profesionales los jóvenes que están al frente, muy profesionales. Y estamos trabajando, se publicó un primer lineamiento para las auditorías que se realizan para los créditos fiscales y se van a publicar otros lineamientos también para que haya total certidumbre, que no se piense que hay alguna subjetividad a quien se le hace una auditoría o no. Entonces se van a publicar este mismo año los lineamientos, pero realmente son muy profesionales quienes trabajan en el SAT y mi reconocimiento. Y bueno, y finalmente, pues una pregunta que quedó ayer pendiente, pues hoy es el cumpleaños del expresidente. Sí, le mandamos un saludo cariñoso al presidente López Obrador, que la pase bien en su cumpleaños, que espero que la pase con la familia, de aquí hasta Palenque, nuestro reconocimiento siempre. Sí, todo, muchas gracias. Un aplauso. Sobre el tema. A ver, el compañero que estaba desde el otro día. Muy buenos días, presidenta y funcionarios que la acompañan. Ramón Flores, del Centinela Informa. Presidenta, las lluvias atípicas que dañaron en una parte a los estados de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí y que su gobierno ya atendió en tiempo y forma a la población, también se han quedado caminos que tendrán que reconstruirse o incluso volver a construirse. Es el caso de la carretera en Tlachichilco, la cual está dañada desde Aguablanca, Hidalgo, pasando por Zacualpan, Veracruz, y hasta Ixhuatlán de Madero, en Veracruz. En ese sentido, presidenta, la población le solicita que ahora que se reconstruyan caminos y carreteras, se arregle la carretera ya mencionada, la cual beneficiaría a más o menos 68,000 habitantes. Algunos pobladores tienen que viajar hasta 4 horas en caminos de terracería para atenderse en algún hospital particular o del gobierno en Tulancingo, Hidalgo. Presidenta, ¿cuál sería el apoyo de su gobierno con los estados de Veracruz e Hidalgo, así como de los 3 municipios ya mencionados? Vamos a juntar recursos de los municipios, del estado, cada quien en su justa proporción, y del gobierno federal para el proceso de reconstrucción. Y la idea no solamente es pavimentar los caminos, sino mejorarlos. Entonces, tomamos en cuenta esto que nos dice la comunidad y con gusto lo atendemos. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, voy a mencionar los nombres de estos periodistas porque están siendo amenazados. Una investigación del periodista Ricardo Sevilla reveló que desde Polanco
opera un despacho jurídico de Emilio Cebadúa, cerebro de la llamada estafa maestra. El reportaje revela que ese despacho vende sus servicios a empresarios dudosos como José Manuel Suárez Díaz, quien suele quitarse del camino a sus socios mediante la fabricación de denuncias penales y en contubernio con jueces corruptos. Mi pregunta es, Presidenta, ¿qué opina que estos despachos sigan operando como en el viejo régimen? Y no sé si se requiera ponerles un alto, dado que ya está en función el nuevo Poder Judicial, porque también amenazaron al hijo de Ricardo Rocha, el cual es Jorge Armando Rocha, Presidente. Bueno, pues tendrían que presentar su denuncia, ¿verdad? Ante la Fiscalía Estatal o Federal de la República para que se puedan hacer las investigaciones. Entonces, invitamos a quienes están recibiendo estas amenazas o que se acerquen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o aquí mismo Atención Ciudadana para acompañarles a poner la denuncia y a partir de ahí que se haga la investigación. Muchas gracias, Presidenta. En Jalisco, el auditor estatal está siendo denunciado por usurpación de funciones, que ya también se ha negado reiteradamente a entregar información al diputado de Tlaquepaque, Alberto Alfaro García, quien preside la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción en el Congreso local. Lo grave es que al diputado Alfaro solo lo respaldan en su comisión un legislador de Morena y uno del partido Hagamos. Ni el PT, ni el Verde y mucho menos Movimiento Ciudadano lo apoyan. En los hechos, Presidenta, parece que el auditor tiene más protección política y poder que quienes buscan combatir la corrupción. En ese sentido, Presidenta, preguntarle cómo podría ayudar la Presidencia de la República para que se investigue la usurpación que llevó a cabo el Auditor Superior del Estado y qué pasaría, si con el poder que ha acumulado dicho funcionario influye en las investigaciones que ya lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, dado que el propio fiscal anticorrupción y el auditor son miembros y colegas del Sistema Estatal Anticorrupción, es decir, son jueces y parte, Presidenta. Pues que se investigue, ¿verdad? Ok. También, Presidenta, el diputado Alfaro, si llegara a detectar actos de corrupción dentro de su propio partido y lo señalara públicamente, ¿usted lo respaldaría, para que lo haga sin temor a represalias de sus propios compañeros de Morena? Pues que presente la denuncia. Para todo hay que tener pruebas. Okay. Entonces, que presente la denuncia en las instancias correspondientes. Okay. Presidenta, ya por último, también diferentes colectivos nacionales y organizaciones civiles están preocupados por la lamentable situación que están viviendo los animales en cautiverio del zoológico de Puerto Vallarta en Mismaloya, que literal se están muriendo y están en situaciones deplorables. Hace unos días hicieron inspecciones, pero los dueños del zoológico, en contubernio con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, solo disfrazan las condiciones reales en las que tienen a los animales. Preguntarles qué acciones se tomarán desde el Gobierno federal ante esta lamentable situación, Presidenta, y si puede actuar la Profepa. La Profepa. Sí, vamos a pedirle a Mariana Boy que atienda. Okay. Muchas gracias, Presidenta. Me están pasando aquí sí. Algunas respuestas de lo que preguntaron. Hasta ayer SICT, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ha retirado 4.725.508 metros cúbicos de escombro, basura y material producto de deslaves en carreteras estatales y caminos alimentadores. Y la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, cuenta con 7 escoltas en el primer círculo y 14 en el segundo círculo, todos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos, la compañera. Buenos días, Presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón. La primera pregunta relativa a la atención de la emergencia en la Huasteca. Consultando el micrositio que habilitaron, se mantiene el reporte de 16 personas desaparecidas. Saber si se está trazando algún plan específico de búsqueda para localizar a estas personas que aún falta por encontrar. Sí, hay un trabajo desde la agencia digital para poder estar llamando a sus familiares. Sigue trabajando brigadas de Marina y de Defensa en algunos lugares y se va a hacer una entrega a la Comisión de Búsqueda Estatal y a la Comisión de Búsqueda Nacional para que ellos continúen con la búsqueda de las personas que lamentablemente aún no se encuentran. ¿Hay algún dispositivo específico desde las Fuerzas Armadas trabajando en esto? ¿O? Sí, por ejemplo, hay un caso en la primera comunidad a la que fui en Puebla. No, ahorita me acuerdo.
que sigue todavía Secretaría de Marina, incluso con binomio canino para poder ver si se puede encontrar a la persona. Y en otros casos igual, siguen las Fuerzas Armadas y tienen que entregar después de determinado tiempo ya a las comisiones de búsqueda o a las fiscalías estatales para que se continúe su búsqueda. Ok, pasando a otro tema, en días recientes vemos que también ha habido no solo las protestas de los productores de maíz, sino ayer también veíamos de cañeros. Entre los acuerdos que se buscan y que, bueno, se han firmado como compromisos o al menos adelantado como compromisos de parte de la Federación, están apoyos económicos a los productores, créditos, etcétera. Entonces, la pregunta es si hay garantía presupuestal para el cumplimiento de estos compromisos y también preguntar si se están contemplando reajustes presupuestales dentro de la Secretaría de Agricultura o de otros rubros para poder cumplir con estos. Hay mesas de trabajo para ver cómo se apoya. ¿Qué es lo que pasó con el azúcar en México? Hay una parte muy importante de la producción que se exporta a Estados Unidos. Estados Unidos ha ido reduciendo las cotas de importación del azúcar mexicana. Fue uno de los temas que le planteé a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos cuando vino, que era muy importante para México, para los productores de azúcar, para los agricultores de caña y para los ingenios, que se mantuviera la cuota de exportación del azúcar mexicana, y planteó que lo iban a revisar. Entonces, al haber esta circunstancia, pues hay mucha oferta de azúcar en el país. Además, hay importación de fructosa, que es un sustituto del azúcar, que se utiliza a veces en refrescos y en otros productos alimenticios, que también ha disminuido pues la entrada al mercado del azúcar mexicana. Entonces estamos trabajando en ambos temas, en el caso de Estados Unidos porque la fructosa se importa de Estados Unidos, buscando esquemas que permitan que el azúcar mexicana, la producción de azúcar en México tenga perfectamente establecido su mercado y eso le garantice un precio. Entonces una parte es el trabajo de eso, otra parte ya son apoyos posibles que se puedan dar para mejorar el precio en estos momentos, pero realmente estamos visualizando una solución de más largo plazo, con distintas opciones, incluso hasta la producción del etanol en nuestro país. Con relación a estos diálogos con Estados Unidos, usted la semana pasada nos comentaba que en cuanto se destrabara esta situación presupuestal que ha mantenido cerrado pues la administración de Donald Trump, se buscaría reanudar estos diálogos, estos acercamientos. Fue la petición que hizo Estados Unidos, ya ocurrió ayer. ¿Acercamientos de qué, perdón? Las reuniones que han estado teniendo, usted lo comentaba la semana pasada. No, no se tuvieron físicamente, se tienen a distancia por el tema del cierre del gobierno de los Estados Unidos. Y en cuanto, creo que hoy se emite el decreto por parte del presidente Trump, que ya abre el gobierno de Estados Unidos, ya se pondrán de acuerdo para que se realice la reunión aquí en México. La última fue en Estados Unidos, en el tema de seguridad. Sobre comercio sigue el trabajo y esencialmente son los dos temas. Sobre transporte también hay mesas de trabajo, en el caso de transporte aéreo. ¿Para cuándo se estaría buscando esta próxima reunión ahora que ya se destrabó el tema de presupuesto? Pues hay que ponerse de acuerdo con ellos. No es que haya una fecha en particular, sino hay trabajo permanente y pues vamos a esperar a que se concilie la fecha. ¿Hay alguna actualización respecto a esta mesa que se buscó, sobre todo por el tema de los ataques que han ocurrido contra embarcaciones en aguas internacionales cerca también? Sí, sobre todo a través de la Secretaría de Marina, hay protocolos de trabajo conjunto en caso de aguas internacionales para evitar que haya pues el uso de bombardeos a embarcaciones, que se cumpla con todos los tratados internacionales. Entonces lo que planteó el secretario de Marina es que se cumpla con estos tratados y en principio dijeron que sí. Entonces ese es el primer acuerdo, es decir, que siga trabajando Secretaría de Marina, si hay información que viene de agencias de los Estados Unidos o del propio Comando Sur, para que sea la Marina Mexicana quien intercepte estas embarcaciones que presuntamente traen drogas. Entonces se mantiene el protocolo y hay comunicación permanente. Pero se han mantenido también los ataques, ¿no representa esto un incumplimiento? Recientemente no. Digamos, en lo que es en
frente a las costas mexicanas, aunque sean aguas internacionales, ya no. Okay. Y nada más relativo a lo del cierre de la frontera al ganado, ¿ha habido algún avance, alguna actualización en esas mesas? Se sigue trabajando en este tema, ya hay mucha comunicación y pues vamos a esperar que sea pronto. De todas maneras, como les comentamos, la planta productora de esta mosca que ayuda a contener la plaga estará lista en el primer semestre del próximo año. Eso va a ayudar muchísimo. Finalmente, Presidenta, usted comentó que acudiría… Por cierto, que nos dijeron que la exportación de jitomate aumentó este año a Estados Unidos. Todavía no termina la cosecha y está por encima del año anterior. Pasando a otro, ya finalmente, Presidenta, usted comentó que acudiría en noviembre a reuniones de gabinete en los estados, a ver cuándo iniciaría esto, si sigue en pie ese… Sí, vamos a ver si las iniciamos este año o hasta el próximo. También depende, obviamente, de los gobernadores. Yo quiero consolidar bien el Plan Michoacán. Voy a dedicar una parte del tiempo a eso para que tengamos el seguimiento permanente, que todas las secretarías y el equipo sepan exactamente cuánto están los recursos, cómo se van a ejercer, y vamos a ver si al mismo tiempo hacemos las reuniones en todo el país o ya las dejamos hasta enero. ¿Contempla alguna visita próximamente a Michoacán o a Uruapan? Vamos a ver, pero Gracias. el gobierno está ahí presente. Gracias. Sí, el gabinete pues está hoy ahí. Sí, vamos a ver. Sobre el maíz, a ver. Luego vamos para acá con la compañera. Gracias, Presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México, Hidalgo News México. Presidenta, quisiera preguntar sobre, primero felicitar este proyecto sobre la recuperación del maíz criollo, le decimos así en las provincias, sobre todo en Hidalgo, porque pues tenemos esa costumbre de sembrar la milpa, donde efectivamente usted tiene la razón, donde se siembra el maíz, al mismo tiempo se siembra haba, frijol, garbanzo y calabazas, porque en la época temporal es donde tenemos la oportunidad de que esos productos pues se siembren a partir de que empieza a llover y en junio, julio ya empezar a cosechar. En ese sentido, Presidenta, quisiera saber cuál es el proyecto, porque Conagua y el gobierno del estado de Hidalgo en específico, no puedo hablar de otros estados, se les va a ayudar a los campesinos, como usted bien dice, que tengan 1 o 2 hectáreas para anivelar las tierras. Sí va a ser completamente un proyecto del gobierno federal donde los campesinos no tendrán que pagar nada, porque pues a veces ni siquiera para la cosecha les alcanza, y mucho menos para comprar implementos como un tractor o no sé, algún arado que les ayuda mucho a subsolear la tierra. El apoyo consiste en producción para el bienestar, fertilizante gratuito, ahora va a haber asistencia técnica, maquinaria especial para, dependiendo de la región, que se va a estar no directamente a un pequeño productor, porque es, digamos, demasiado para 1 o 2 hectáreas un equipo y se puede estar compartiendo. Sí. Entonces el técnico va a estar apoyando para compartir estos pequeños equipos que ayuden a mejorar el suelo, que ayuden a la siembra, en fin, a los distintos procesos durante todo el periodo hasta la cosecha del maíz. Y también lo que es el valor agregado. Esta es, digamos, una parte muy nueva en todo el proceso, que nunca había existido. Es la primera vez que lo hacemos. Durante un tiempo, cuando no existía pues todavía el tratado comercial con Estados Unidos, funcionaba con Asupo en su momento, que compraba maíz y lo convertía en harina de maíz y se vendía la harina de maíz. Después eso fue privatizado, principalmente a 2 empresas. Digamos, es el único tiempo en donde se pagaba a un precio más o menos justo y se convertía en harina, y eso lo hacía el Estado. Ahora lo que queremos es que las propias comunidades
tengan los beneficios del valor agregado. Entonces, si se organizan 10 productores, 15 productores, con los excedentes de su cosecha, además del autoconsumo, y eso lo convierten en nixtamal y tortillas, y la tortilla se la venden a la comunidad donde viven, garantizando que es maíz nativo, que la verdad todos buscamos una buena tortilla, no solamente es un tema de que sea más barata, sino todos queremos, pues, o gozamos cuando es posible de una tortilla hecha de maíz criollo, como tú dices, maíz nativo, porque saben mucho más rico. Sí. Y además es con el proceso de nixtamalización histórico que se ha realizado. Entonces, si las propias productores se juntan, las mujeres ponen la tortillería, nosotros les ponemos la tortillería, ellas se organizan, se vende pues a mayor precio. Y eso ya va directamente a repartirse a todos los productores. Entonces, esta parte del valor agregado, que también puede ser con totopos, con tostadas y otras formas, incluso estamos trabajando ya con tortillas hechas a mano. Si se garantiza todo el proceso para que el campesino no tenga que venderle a un intermediario su maíz hoy a 13 pesos, no, perdón, ese es el frijol, a 4 pesos Le el dan kilo. el 16 pesos el cuartillo de maíz. Sí, imagínense, pues no le alcanza ni para prácticamente lo que le invirtió al trabajo de la milpa. Entonces, si hay valor agregado y eso lo sostenemos en el tiempo, pues hay bienestar, no solamente la conservación del maíz. Entonces, son las dos. Es la biodiversidad, porque esto es México. Sí. Esto nos representa. El maíz nos representa. Es historia, es domesticación, es pueblos originarios, es pueblos indígenas, es identidad nacional, es soberanía, es conservación de la biodiversidad, es conservación genética. Conservar el maíz y todas sus variedades, todas sus razas, es México, es conservar México, es conservar nuestra identidad. Entonces, además de eso, lo que queremos es que los campesinos que cultivan este maíz vivan bien, haya bienestar. Entonces, además de todos los programas de bienestar, el objetivo es que puedan venderlo con un valor agregado. Y para eso pues tiene que haber un proceso organizativo y un proceso de trabajo con todas y con todos los que históricamente han sembrado este maíz. Entonces es conservar la identidad de México y al mismo tiempo, ahora sí que como decía el presidente López Obrador, que quien nos da de comer, coma bien. Sí. Presidenta, nada más para precisar sobre el tema de las tortillerías que se les pudiera dar o se les va a apoyar a las mujeres, que ojalá no se las entreguen a grupos porque luego se quedan ahí con las ganancias. No, es a la organización de los productores, de las familias de los productores. Okay. No es a una organización social que ya exista, una organización política, no. Nosotros, acuérdense que trabajamos de manera directa, sin intermediarios. Ok, y en el sentido de el producto que tenga un precio adicional a los totopos, a las tostadas, no sé si el INPI o derechos de autor pudiera generarles una marca a las mujeres para que se venda. Esa es la marca de alimentación para el bienestar y esta, a ver, ponle la marca que queremos que quede registrada. El sello, ahí está. Hecho en México con maíz nativo. Okay. Sí, Entonces, eso si vas a les ayudará comprar mucho. tu kilo de tortillas a la tortillería del programa El maíz es la raíz, pues entonces va a llevar su sello, hecho en México con maíz nativo. Aquí está. Ah, ahorita, ¿están calientes? No. Estas ya se hacen aquí en la ciudad. Sí. Y ya hay otras tortillerías también con Sembrando Vida. Entonces, todas van a llevar eso. Entonces, cuando uno vaya a la tortillería, entonces
Ya ven que se envuelve, bueno, a veces lleva uno su… Servilleta. Sí. Su propia tela para envolver las tortillas y a veces te la entregan, si no llevas, pues con papel, ¿no? Y entonces en el papel pues va a haber este sello. Ok. Entonces ya vamos a saber la garantía de que estamos comiendo tortilla de maíz nativo. Ok, gracias, presidenta. Cambiando un poquito de tema. Le faltó calentarlas aquí a la Julia para que nos echáramos un taco de sal. En la administración del entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues aquí nos dijo en esa mañanera que muchos empresarios habían adquirido o construido diversos centros de reclusión para personas que habían delinquido y que habían hecho prácticamente un negocio redondo con las cárceles, porque obviamente pues no llegaban reclusos, pero sí cobraban al gobierno fuertes sumas de dinero, así como sucedió con algunos hospitales que construían hospitales que no los construían, pero sin embargo pues cobraban mucho dinero del erario público, que es dinero de la nación. En ese sentido, presidenta, quisiera saber cuál ha sido el seguimiento. La semana pasada le presentaron aquí el tema sobre los reclusos que están en los estados, obviamente, del Estado de México y de la Ciudad de México. ¿Cuál ha sido ese avance de revisar cómo viven los reclusos en cuestión de alimentación? Porque se quejan de que no hay una alimentación adecuada, digamos, entre comillas, que no está en tiempo y forma, y que esta alimentación pues se encarga la empresa La Cosmopolita, la cual ha sido sujeta de investigaciones por parte de la UIF en diversas ocasiones por presuntas operaciones con recursos de propiedad ilícita, y que posee pues más de 150 razones sociales para seguir participando en estas licitaciones. No sé si su gobierno está poniendo atención en ese tema para que pues los reclusos, hay muchos dicen que… Personas privadas de la libertad. Personas privadas de la libertad, perdón. Sí. Vivan mejor, ¿no? Dentro de Sí, que las estén bien. cárceles. Sí, lo habías preguntado antes y vamos a ver en qué va la investigación. Sí, para que recuerden que hay centros de detención estatales y federales. Entonces, para que nosotros demos la información de los federales. Presidenta, y otro tema, los migrantes mexicanos, muchos de los que se van fuera de México pues, en busca de mejores oportunidades de vida, pues algunos se van muy jóvenes y ahorran también sus capitales allá para cuando regresen a tierra mexicana puedan poner un negocio o puedan comprar una casa, además de lo que contribuyen a la economía norteamericana y al mismo tiempo el dinero en remesas para las familias que se queden aquí en nuestra patria. Pero también ellos sufren fraudes, y le voy a poner nada más un ejemplo de un mexicano, que aquí traigo el nombre, que se llama David Villagómez Cauche. Él vive en Illinois, en Chicago, y bueno, como todo mexicano, soñó que regresando a su patria pudiera ya tener su casa o comprar su casa. Pues mandó más de $100,000 a la empresa Maya Ocean Contraction, SADCB, que está en el municipio de Solidaridad en Quintana Roo. Esta empresa, que la preside Dimitris Hodman y Iliana Reséndiz, con la razón social Maya Ocean Real Estate, pues le han defraudado con esos más de $150,000, porque supuestamente le iban a entregar un departamento en el municipio de Solidaridad. Y no nada más es él, son varios mexicanos que soñaron con tener su casa y enviaron el dinero, y ahora estas empresas pues no les entregan ni el dinero ni el departamento, nada. Entonces, pues quisieran ver si ellos pudieran tener un respaldo por parte de su gobierno para que se investigue estas empresas, que regresen el dinero o por lo menos que les den su casa. Sí, con gusto, danos el dato y los buscamos. Presidente, ya para concluir el tema del agua, en días pasados, más bien el año pasado, dijo usted que los chinos de Time Ceramics tendrían que producir con agua tratada, pero no ha pasado eso. La planta de agua tratada con agua la tienen a 90 kilómetros. Alan Sánchez, un ex colaborador de la alcaldía Tlalpan,
titular de Relaciones Públicas de esta empresa de chinos y promueve que es cercanísimo al gobierno que usted preside. Obviamente es una mentira eso, porque yo no creo que usted haga relaciones con Vamos gente. a revisar, no, de una vez, cualquiera que les diga, cualquier empresario, les aviso desde aquí, cualquier persona, cualquier gobierno, que alguien les diga que un familiar, que un amigo, que un conocido de la presidenta lo mandó, falso, como dice Miguel Elorza, mentira. Mentira. No ando mandando a ningún lado a nadie. No hago recomendaciones de nadie que tenga que ver con algún contrato. Nada, absolutamente nada. Esa es la manera en que pensamos y la manera en que actuamos. Bueno, y sobre el tema de esta empresa que hace cerámica, pues vamos a revisar, porque hasta donde tengo entendido, en efecto, su permiso tenía que ver con el uso de agua tratada. Sí, no lo está aplicando. Sí. Y ya por último, presidente, si me permite, los operativos del pasado 24 de octubre, en contra del huachicol del agua, cerraron diversos pozos que son autónomos. Uno de ellos es el de Santa Lucía Tultepec, el cual ya fue mencionado anteriormente en las mañaneras del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero por un tema de fraude, pues personajes pues llevan 9 años haciendo de ellos un negocio familiar. El hecho es de que pues, cerraron la nominación de estas empresas que se llama Garza para la venta de pipas, que es solo una medida cautelar contra el crimen organizado. Quisiera saber, o no sé si su gobierno está abordando ese tema, presidenta, donde dicho sistema desde su creación han administrado a más de 30 colonias, existe una incertidumbre ante la situación que viven y bueno, pues ya vienen la nueva administración de esta empresa que pues busca que siga operando de manera adecuada en beneficio de la gente que necesita el agua, porque pues el agua es vital. Lo revisamos. ¿No? Lo revisamos. Muchas gracias, presidenta. Vamos a ver la compañera y yo creo que ya terminamos. La compañera. Gracias. Buenos días, presidenta. Romina Gándara, Sin embargo, independientemente de las decisiones que vayan a tomar los ministros, ya sea hoy o en los siguientes días, ¿qué lecciones le deja el episodio de Ricardo Salinas Pliego, tanto al gobierno como a los ciudadanos, sobre los impuestos y sobre el compromiso que deben de tener los empresarios con la ley? ¿Qué lecciones deja y que muchos deberíamos de aprender? Yo creo que vamos a esperarnos a que la Corte resuelva, ¿no? Ahora, de todas maneras, hay que hacer un poco de recordar un poco. En este caso, en otros también, pero particularmente en este caso. Recuerden que fue un caso de litigio durante 15 años. Creo que son varios casos, no es solo un caso. Son varios casos de litigio de mucho tiempo con muchos amparos y amparos y amparos. Ministros de la Corte que guardaron en un cajón el caso para que no se discutiera. Si no se hubiera hecho público, pues entonces quién sabe qué hubiera pasado en su momento. Porque ahora hay una especie de victimización. Me están persiguiendo, pues no, pues es un asunto legal que se ha litigado por mucho tiempo y que se mantuvo en ese litigio y que ahora pues está en manos de la Corte. Y todo dentro de la ley, porque nosotros no usamos el poder para beneficio de nadie. Sí, para beneficio del pueblo, eso sí. Nosotros gobernamos para el pueblo y por el pueblo, pero todo dentro del marco de la ley, de las leyes actuales. Igual debe actuar la Corte, igual debe actuar cualquier juez, cualquier autoridad y los ciudadanos. Los ciudadanos, hombres y mujeres, debemos respetar las leyes, para eso hay un Estado de Derecho, así se le llama. Entonces, no hay más que eso, la ley. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelve la Corte en el ámbito de sus propias atribuciones, que no tienen que ver con nada político,
O sea, quien está politizando el caso, en este caso, pues es el Grupo Salinas. Ellos son quienes están politizando el caso, quienes se victimizan. No, aquí es que se cumpla con la ley, eso es todo. Nadie, como decía Juárez, ni nada por encima de la ley. Entonces es la ley, es lo que es, ni más ni menos, la ley. Entonces vamos a esperar qué resuelve la Corte y ya platicamos, puede ser. Vamos a ver qué pasa hoy. No tengo conocimiento, solo depende de ellos. Hay autonomía en el Poder Judicial, también que se sepa. A los ministros de la Corte, las ministras de la Corte las eligió el pueblo y se deben al pueblo, a nadie más. Se deben a la gente, no se deben a la presidenta, no se deben a un partido político, no se deben a nadie. Se deben al pueblo, se deben a la gente y a que se resguarde la Constitución y las leyes. Ese es su papel, esa es su tarea y eso es lo que deben hacer. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelven hoy y mañana platicamos. Muy bien, Presidenta. También sobre pues estas semanas que han sido de mezquindad en México. Por un lado, pues los que se atrevieron a calificar como un montaje la agresión que usted sufrió, y por otro lado, independientemente de lo que se ha presentado sobre esto de Generación X, pues hemos sido testigos de cómo sectores de derecha usan el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, para intereses políticos. Preguntarle si esto le preocupa, porque pues hay una gran mayoría de medios que son de derechas y pues los progresistas son los menos. Decía el presidente López Obrador que nunca había recibido ningún presidente la ofensiva que se hizo contra él. Pues yo creo que por ahí nos vamos y no es que ya le ganamos. La verdad es que este mes que pasó, imagínense cómo hemos atendido el tema de las lluvias, a la gente damnificada, con sufrimiento. Entonces, en un mes atendimos a más de 100,000 familias, abriendo caminos en un fenómeno natural que generó todas estas afectaciones en 5 estados. Algo le pedía a la coordinadora de Protección Civil que viera qué otros episodios de ese tamaño ha habido en la historia del país. En un mes estamos atendiendo a 104,000 familias. Y la andanada que se vino, aquellos días, ¿se acuerdan? Todo también con bots, porque todo aquí es, dicen, mitad orgánico, mitad bots, sí, pero si no hubiera bots, no habría lo orgánico, porque lo impulsan. Entonces, ahora después del lamentable, trágico y doloroso homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, también una ofensiva también llena de dinero. El uso contra la presidenta y lo que representamos. Entonces, como me dicen cuando salgo, ahora que fui a Nayarit, no estoy sola, hay un pueblo que nos respalda. Y mientras no traicionemos al pueblo, va a haber un pueblo que nos va a seguir respaldando. Eso es lo que ellos no entienden. Aquí tenemos 3 principios: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y hasta el último día de mi mandato y el último día de mi vida, porque este no solo es un compromiso de servidora pública o de presidenta, es un compromiso de vida y de convicción. Hasta el último día de mi vida lo voy a cumplir. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. ¿Y le preocupa, Presidenta, esta andanada? Pues hay que explicarla.
nos van a criticar, por todo nos van a criticar, que si hacemos porque hacemos, que si no hacemos porque no hacemos, que si hacemos A porque hicimos A, que si hicimos B porque hicimos B. Esta cosa que viví de un acoso y atreverse a decir que es un montaje. Es como el tema este de una mujer, en general a las mujeres, nos hacen sentir culpables de un abuso, de un acoso, es esta revictimización, medios que ponen las fotos en primera plana y luego que es que se disculpan cuando en realidad no se disculparon. Eso es solidaridad de género, humana. Entonces, lo que hay, a mí, mientras sigamos trabajando por el pueblo, eso no nos afecta y por eso salimos a ver a la gente, a escucharla, a ver, porque ahí es donde está el sentimiento de la gente. Imagínense si nomás estuviéramos aquí, pues no, viviríamos pegados, igual que muchos a las redes sociales, ¿no? O a la televisión o al radio, ¿no? Mientras nosotros nos mantengamos firmes, no van a poder. Es más, les puedo decir que hay mucha misoginia y mucho machismo en esto. Pensaron que por ser mujer nos íbamos a quebrar. No. Nos mantiene la convicción, el apoyo y la fraternidad con el pueblo. Eso es lo que nos mantiene. Entonces, lo que hay que hacer sí es decir de dónde viene, con la verdad. Habrá quien le moleste, pero es nuestra responsabilidad usar la mañanera, tener esta conferencia para informar. Ayer que fui a la CIRT, les decía, todos tenemos una responsabilidad en la veracidad de la información. Los medios tienen la responsabilidad de poner las dos posiciones siempre, de debatir, de discutir. No solo una, ¿verdad? Porque no que unos cuantos o utilizan sus periódicos o sus medios como propaganda política. Bueno, entonces pónganle órgano oficial de la derecha mexicana. Justamente, Presidenta, precisamente porque en estos días, y ya que lo menciona sobre el comportamiento de medios y de periodistas, hace unos días también un periodista decano dijo abiertamente que una supuesta nomenclatura dentro de Morena y hasta el expresidente Andrés Manuel López Obrador querían atentar contra usted, que porque no se les sometía. Se trata de un periodista pues importante en su tiempo, no quisiera mencionarlo, de Nuevo León, pero no quisiera mencionar el nombre. Mucha gente pues está escuchando estos espacios. ¿Cómo califica estas opiniones? Les da mucho coraje cuando digo que no nos vamos a dividir. Mucho. Lo dije en el Zócalo, en el informe, y uy, no, hombre, a muchos les afectó tremendamente, porque lo que están apostando es a la división del movimiento de transformación. Ellos querían que yo llegara al gobierno y dijera, uy, no, el presidente López Obrador, yo no voy a ser como él. No, somos parte de un movimiento y somos consecuentes con ello. Y eso es lo que nos mantiene, nos sostiene y nos va a seguir sosteniendo. Es la fuerza del pueblo, así de sencillo. Y si me permite ya una última pregunta, hay muchos líderes de opinión que pues recomiendan y dicen que ya no se debería de hablar de Felipe Calderón. Sin embargo, pues el expresidente Felipe Calderón habla siempre de México y para mal desde el extranjero. ¿Qué responde a esos que pues también están solicitando ya no citar tanto a Calderón?
Hay que recordar siempre la historia, hay que tenerla presente. Vamos a usar también la mañanera para esta discusión de qué es la ultraderecha y cómo en México conservadores y liberales fueron parte no solo del siglo XIX, sino también del siglo XX. Ahora viene el 20 de noviembre, la conmemoración de la Revolución Mexicana, primera revolución social del siglo XX, lo que representó la revolución en México, el reparto agrario. No hay reparto agrario en prácticamente ningún país de América Latina, bueno, del mundo. Aquí sí hubo reparto agrario. Claro, después ha habido, después de la reforma del 92 de Salinas de Gortari, hubo regresiones, pero aún así, con todo y eso, la propiedad de la tierra es colectiva en una buena parte del territorio nacional. Eso es algo único, único. Oaxaca, pura propiedad comunal o ejidal. Imagínense, eso es parte de la historia, desde los pueblos originarios, desde los pueblos indígenas. Pero bueno, el debate de lo que ocurrió en el siglo XIX, porque los conservadores, lo que se llama derecha, el conservadurismo, fueron los que fueron a pedir a Europa que viniera a gobernarnos desde fuera, fueron a pedir a Maximiliano. Y fueron los liberales quienes lograron la segunda independencia de México. Ahora también el 25 se conmemora la independencia en la mar, el último 23, la independencia en la mar. Es el último bastión de los españoles en Veracruz. Entonces hay que hablar de historia y de historia reciente, de Calderón. También hay que hablar de eso, porque los jóvenes que nacieron en el 2000, pues tenían 6 años cuando se hace el fraude electoral y llega Calderón, y tenían apenas 12 años cuando sale Calderón, tienen 25 años hoy. Pues hay que recordar lo que fue Fox. Para ellos Zedillo pues ni había nacido. Entonces, para todos los jóvenes, hombres y mujeres, es indispensable hablar de esto y de qué pasó en México y cómo se da el movimiento de transformación. Y por eso hay tantos que no nos quieren, bueno, poquitos en realidad, porque en términos de porcentaje es una minoría. Y qué bueno que existan, Aquí no queremos pensamiento único, pero hay que recordar por lo que hemos pasado como país y cómo defender la soberanía y a la patria. Ahora sí que es amor al pueblo y a la patria. Bueno, ya, vámonos. Gracias. Vamos con Noemí. ¿Por acá? Muy buenos días a todas y a todos. Yo creo que la imagen del día de hoy sí nos da una pista de a quién vamos a hablar. ¿Quién es? Exactamente. Juana de Asbaje, cuando aproximadamente tenía 15 años de edad, aunque pareciera una imagen que fue elaborada dentro del periodo novohispano, es una imagen muy reciente, es una representación muy reciente de finales del siglo XX del pintor Jorge Sánchez Hernández. Ustedes saben que al día de ayer, a propósito, se conmemoró en nuestro país el Día Nacional del Libro, y el Día Nacional del Libro pues reivindica y tiene como tema el natalicio de Juana Inés de Asbaje. Por ello, el día de ayer nuestra bandera se izó a toda asta conmemorando este natalicio y bueno, también forma parte de las actividades del Día Nacional del Libro. Conozcamos más sobre esta extraordinaria escritora del periodo novohispano, pero que sin duda es un orgullo para las mujeres mexicanas. Juana de Asbaje Ramírez de Santillana,
también conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, fue una de las más grandes escritoras de habla hispana. Juana nació el 12 de noviembre de 1648 o 1651, en una familia criolla en San Miguel Nepantla, actual Estado de México. Su padre no la reconoció y su madre tuvo que encargarse de sus 2 hermanas mayores, por lo que ella quedó bajo el cuidado de sus abuelos maternos, con quienes encontró en los libros un refugio. A partir de la muerte de sus abuelos, Juana se mudó a la Ciudad de México a casa de su tía materna, María Ramírez. Ella y su esposo tenían buenas relaciones políticas, y así Juana se volvió parte de la corte de la joven virreina Leonor Carreto, marquesa de Mancera. En la corte, Juana, con apenas 15 años, deslumbró a todos por sus amplios conocimientos. El virrey Antonio Sebastián de Toledo autorizó que Juana fuera evaluada por 40 eruditos, entre teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores y poetas. El virrey concluyó que Juana se defendió a la manera en que un galeón real se defendería de pocas chalupas que lo embistieran. Después de 5 años en la corte de la virreina, Juana decidió tomar los hábitos de monja, pues como ella misma explicó, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir. En 1669, ingresó al convento de Santa Paula de la Orden de San Jerónimo. Como monja jerónima, Sor Juana combinaba las tareas religiosas con el cultivo de todas las ramas del conocimiento. Este afán intelectual y el contacto durante su infancia con hablantes de náhuatl la llevó a aprender esta lengua en la que compuso algunos versos y a abordar las creencias indígenas en una de sus loas. Sor Juana perteneció al Siglo de Oro español, dominado por escritores peninsulares como Pedro Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. En la Nueva España fue contemporánea de intelectuales como Carlos de Sigüenza y Góngora, con quien mantuvo una estrecha relación profesional y de amistad. La obra de Sor Juana era conocida en prácticamente todo el mundo hispano. Su figura fue clave en el proceso de construcción de la identidad criolla desde mediados del periodo colonial. Sor Juana enfrentó, al mismo tiempo, duras críticas. Su confesor y consejero espiritual, el jesuita Antonio Núñez, la señaló por su escritura masculina y poco refinada, mientras el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, la alabó por su intelecto, pero la criticó por escribir sobre asuntos mundanos en lugar de temas divinos. Sor Juana se defendió en su texto, Respuesta a Sor Filotea. ¿Cómo, sin lógica, sabría yo los métodos generales y particulares con los que está escrita la Sagrada Escritura? ¿Cómo, sin retórica, entendería sus figuras, tropos y locuciones? ¿Cómo, sin física, tantas cuestiones naturales de las naturalezas, de los animales, de los sacrificios, donde se simbolizan tantas cosas ya declaradas y otras muchas que hay? La respuesta de la 10ª Musa es considerada uno de los primeros textos autobiográficos de una mujer, y es una de las defensas más claras y valientes del derecho de las mujeres a pensar, leer y escribir. A pesar de la contundencia de la carta, quienes antes la habían apoyado le dieron la espalda o estaban lejos en el viejo continente. Esto la llevó a retirarse a la vida privada. En 1695, una epidemia se propagó por la Nueva España y llegó al convento de San Jerónimo. Sor Juana se contagió y falleció el 17 de abril de 1695, dejando un legado inigualable para la cultura universal y un ejemplo en la defensa de la libertad intelectual de las mujeres. Sin duda, las letras nos maravillan. Cuando somos niñas y niños, las primeras letras alimentan nuestra imaginación y nuestras ganas de aprender. Juana todavía narra cómo recuerda su contacto con las primeras letras. Ella dice: no había cumplido los 3 años de mi edad cuando enviado mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a leer en una de las que llaman amigas. Me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura, y viendo que le daban lección, me encendí en el deseo de saber leer y supe leer en breve tiempo, 3 años de edad.
y a partir de entonces no dejó de querer aprender. Y después se cuestionaba, ¿qué dichos son estos tan culpables? Cuando estaba el debate de su obra. ¿Qué más podré decir? Que hasta el hacer de esta forma de algo razonable me costó una prolija y pesada persecución, porque dicen que parecía letra de hombre y que no era decente de una mujer escribir como ella escribía. Con que me obligaron a malearla adrede, y de todo esto es esta comunidad testigo. Muchas gracias, y qué mejor manera de conmemorar a esta escritora tan importante que leyendo su obra. Así es que Día Nacional del Libro, 12 de noviembre, a difundir todos sus escritos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana.